Hoy proponemos una mirada a Córdoba bajo los ojos profundos de Julio Romero de Torres. Los suyos fueron 55 años, ligados a la pintura prácticamente desde la cuna. Un recorrido por su vida y obra nos mueve por los rincones más vibrantes de la ciudad. Paseamos por los escenarios donde se mezcla, como en sus cuadros, vida, muerte y pasiones. Desde el Museo de Bellas Artes a la Mezquita Catedral, pasando por iglesias fernandinas, históricas tabernas, patios y las plazas más simbólicas. Su universo nos conduce a comercios que enraizan con tradiciones artesanas como joyas y sombreros. Inmortalizó a la mujer cordobesa como nadie y su devoción por lo místico y lo hondo pone banda sonora a nuestro viaje. Nuestro punto de partida no puede ser otro que la emblemática Plaza del Potro, porque aquí vino al mundo su pintor por excelencia, tras esta fachada plateresca. Son los muros del antiguo Hospital de la Caridad, hoy Museo de Bellas Artes. Aquí nació Julio Romero de Torres, un 9 de noviembre de 1874, destinado al arte. En nuestra visita guiada, descubrimos que su historia empezó con la de su padre, Rafael Romero Barros, un reconocido pintor onubense que se mudó a Córdoba para ejercer de conservador del museo. Su padre monta aquí también una escuela de pintura y escultura en la que todos sus hijos pintan, junto a otros pintores discípulos como Muñoz Lucena o Garnelo. Esta sala está dedicada a Rafael Romero Barros y encontramos numerosos cuadros. Él, un pintor costumbrista, el bodegón de naranja es nuestro símbolo. Representa todos los estados de la naranja, desde la flor pelada, sin pelar, con la delicadeza que está realizado. Entre los fondos, obras de nuestro protagonista, como Pereza Andaluza. Después de una primera etapa asimilando el realismo social que le enseñó su padre, el artista tiene un periodo cercano al luminismo con el que triunfó Sorolla. Es ahí, en torno a 1900, cuando ejecuta esta escena cotidiana en la que capta la esencia del patio cordobés y juega con la luz y con los tópicos. Rompe con un cliché que se le pone a Julio y es que nunca pintó a su mujer. Y la vemos aquí sentadita en el zaguán de su casa. También, si os fijáis, aprovecha para reflejar la naturaleza, que es un elemento también muy recurrente en su obra al principio, como con su padre. Y aquí tenemos el mismo espacio, pero con las 3 edades de la mujer. Esto es una cosa muy típica en la historia del arte, que refleja a la mujer de niña, adulta y de mayor, pero con preocupaciones amorosas. Una escena cotidiana, pero con un trasfondito un poquito más poético. La vivienda familiar estaba anesa al museo. Se la facilitaron a Rafael Romero por su cargo y se edificó en las viejas cuadras del hospital. Julio fue el 7º hijo de una estirpe que siguió la estela del padre. Creció en un intenso ambiente artístico y su refinada educación en la materia dio pronto sus frutos. En la trasera de la casa se recrea la sala que fue taller de restauración y que usó el pintor. Junto con Enrique y Rafael son los referentes en materia de pintura, si bien pues Julio será el que se volverá más famoso y prácticamente eclipsará al resto de su familia, porque además era un hombre muy bien parecido, era un influencer, vamos a decirlo así. El vínculo más fuerte lo tuvo con Enrique, la muerte de su hermano Rafael y de su padre, que coincidió también en tiempo, a los dos les afectó muchísimo. Se fue a Madrid, él dio clase en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de pintura de telas y tejidos, y como curiosidad le dio clase a Salvador Dalí. Cerró su estudio de Madrid en 1930, afectado por el exceso de trabajo y una dolencia hepática. Regresó a Córdoba para tratar de recuperarse. Esa luz del patio de su infancia y juventud fue la que también quiso sentir antes de morir, meses después. En la actualidad, este vergel se considera un jardín arqueológico por las esculturas romanas diseminadas, y en un almacén se guarda el resto de la relevante colección cerámica que la familia atesoró. Para retomar los años de juventud del autor,
Nos desplazamos 200 metros hasta la calle que su ciudad le dedicó. El rótulo de Azulejos Sevillanos se pagó por suscripción popular. Es estrecha y con distintos recodos que a Julio Romero le fascinaban. En el número 11 aseguran que vivió su novia Francisca antes de que se convirtiera en su esposa. Era la hermana de su amigo, el escritor Julio Pellicer. En el 4 se ubica desde hace más de 30 años una de las peñas con solera, abierta a reuniones y actividades flamencas. La novia era doña Paca, que era una mujer de armas tomar y que lo vigilaba siempre. Se dice que cuando tuvo el primer hijo le dijo Julio Pellicer a Julio Romero de Torres: te casas con mi hermana o te mato. Y cuando pasó el tiempo compró esta casa y yo se la compré a la hija de Romero de Torres. Era una casa con pavimento cordobés, 3 tipos de chinos, y entonces pues empecé a tirar tabiques para dejarla auténtica como era. Esto se ve que era el patio de labranza. Hemos mantenido lo que era el jazmín y la dama de noche en el patio señorial, y la parte más antigua es del siglo XII. Yo creo que aquí ha venido todos los flamencos de Córdoba. Con algunos de sus cuadros, el pintor contribuyó a difundir el cantejondo, un género que adoraba. Porque lo llevo en la sangre, a camarón en la mente, con esto tengo bastante. Tras los pasos del pintor, alcanzamos el Arco del Portillo, un acceso de la muralla que dividió la ciudad califal en 2 zonas, Medina y Aserquía. Detrás, la iglesia de San Francisco y San Eulogio. Se integra en la ruta de las iglesias fernandinas, construidas por Fernando III el Santo tras la conquista de Córdoba. Aquí contrajeron matrimonio Julio y Francisca, tras un corto noviazgo. Ella acababa de cumplir 19 años y a él le faltaba poco para los 25. Fue el 30 de octubre de 1899, justo al día siguiente de venir al mundo su primer hijo. Tuvo 3, Rafael, Amalia y María de los Ángeles, y como curiosidad no quedan parientes vivos, digamos, del pintor porque ninguno tuvo descendencia. También importante está el funeral, que fue masivo. Esta iglesia tenía la Asociación de Obreros de la Caridad y como él era también parte, lo consideraban un trabajador más y querían entre todos llevarlo. La iglesia tiene una primera construcción de tipo medieval, pero sufrió un incendio en el siglo XVIII y la fisonomía que vemos hoy en día es ya principalmente barroca y tiene joyas como el Ecce Homo de Luisa Roldán, también la Dolorosa, que aparece en el altar, están atribuidas los dos a la escultura sevillana. El templo, que no se ajusta al esquema típico fernandino, cuenta con numerosos altares a un lado y capillas al otro. Formó parte del convento de San Pedro el Real, hoy desaparecido. El claustro del monasterio se urbanizó y se transformó en una plaza pública. A la sombra de otra iglesia fernandina, la de San Miguel, se estableció cuando Julio Romero era un niño una de las históricas tabernas cordobesas que todo viajero debe pisar. En su estética permanecen elementos originales como la puerta o el mostrador. Estos establecimientos son los reyes de la cocina casera y tradicional, con especialidades autóctonas como el salmorejo o el flamenquín, maridadas, entre otros, con los vinos de Moriles. Hoy la carta es amplia, pero antes solo se servía bebida y no había mucho donde elegir. Antiguamente había un vino nada más, que era el fino, se sentaba siempre en la misma mesa, una mesa de mármol. Entonces el patio no estaba cubierto, había muchísima luz, árboles frutales, un pozo, sus macetas y hacía unos bocetos en el mármol. Claro, no era entonces un artista reconocido todavía y el camarero llegaba y al día siguiente pues limpiaba la mesa. Era una persona que le gustaba el ambiente de taberna, tertulia. Cuando empezó hacía cartelería anunciando la Feria de Córdoba, los patios. Nosotros los tenemos aquí, esas reproducciones, tenemos alguna fotografía original, pintando a bombilla, en fin, siempre hemos querido darle un homenaje a lo nuestro. Con el paso de los años, este ha sido lugar de reunión de profesionales y aficionados taurinos. También el pintor frecuentó a lo largo de su vida a famosos toreros como Belmonte, Machaquito o Guerrita, cuyo club se fundó aquí. Manolete entraba también de pequeño con su padre. Un rincón con objetos inéditos lo venera.
Tras el tapeo volvemos a la Plaza del Potro para sumergirnos en el Museo del Pintor. Se encuentra también en el viejo recinto hospitalario de la Caridad, en el pabellón que ocupó la Real Academia de Córdoba. En su exterior se puede ver uno de los repertorios de pintura mural más interesantes de la ciudad y dentro la experiencia más imprescindible de la ruta sobre Julio Romero de Torres. Abrió sus puertas en 1936, aunque ya llevaba 5 años funcionando en dependencias anejas. Al año de fallecer el pintor, su viuda Francisca y sus hijos donaron una serie de cuadros para conservar su memoria y que supusieron el germen de la pinacoteca. Hay importantes fondos de objetos personales, conservamos su propio sombrero, su capa, fotografías con su familia, con su perro Pacheco. El Museo de Julio Romero de Torres está organizado en 6 salas. La primera sala está dedicada a los inicios del pintor, a su primera etapa, y el resto según temática, la relacionada con el flamenco, con la cultura andaluza, su trabajo como retratista, incluso a la parte más espiritual y simbólica que él tiene. Su evolución artística viene marcada por sus viajes por el norte de África y Europa y por el trato con centros artísticos punteros como París, Londres o Italia, donde tomó algunas referencias que mezcló con ese estilo suyo tan propio y cargado de mensajes. Nuestra Señora de Andalucía es una alegoría a nuestra tierra y se pinta firmando el cuadro y se considera además el primer cuadro de su producción simbolista. Está imitado también figuras de Leonardo da Vinci, que era uno de sus referentes artísticos. Todas las escenitas secundarias hacen alusión a esas perspectivas que vemos muchas veces en los cuadros del Renacimiento italiano, donde aparecen pequeñas ciudades, por darle un poco de configuración al cuadro. La mujer es su símbolo más recurrente, su canal de comunicación, para transmitir conceptos a veces adelantados a su época. Su obra cumbre, La chiquita piconera, es de sus últimos días. Reluce el brasero, que recuerda el oficio de los piconeros cordobeses, y su modelo estrella, María Teresa López, a la que empezó a pintar con 12 años. Esta joven, que tenía en este cuadro unos 16 años, aparece, como veis, muy sensual. La femme fatale, que esto es una cosa que se pone muy de moda en el cine de los años 20 y 30, que bueno, empiezan a romper con el estereotipo del ángel del hogar, la mujer que cuida de su casa y que sale a la calle. Era una cosa súper rompedora y casi que polémica. Sobre todo el hecho de que nos esté mirando con además esa mirada tan profunda que sabía reflejar Julio Romero y que no se esté avergonzando de nada de lo que esté haciendo. Por último nos fijamos en el poema de Córdoba, un políptico lleno de lirismo que encierra el carácter de su tierra y la psicología de sus gentes a través de distintas épocas. Bajo la visión del artista, nos encaminamos a algunos de los escenarios que aparecen en sus lienzos. La Plaza de la Corredera sirvió de telón de fondo para su Córdoba torera, ya que en otros tiempos se celebraban festejos taurinos. Se remodeló en el siglo XVII con un aspecto castellano inusual en Andalucía. Los graderíos de madera dieron paso a crujías, balconadas y soportales que hoy albergan bares. Sobresale la vieja casa consistorial, que antes de mercado fue fábrica de sombreros. El sombrero fue un complemento que Julio Romero empleó. En la Cuesta de Luján, esta sombrerería, inaugurada en 1903, formaba parte de la media docena de comercios de este tipo que había en esa época. En sus talleres, el pintor se hizo alguno de sus sombreros artesanos. Tenemos el clásico, el sombrero alto cono, modelo más antiguo que se tiene conocimiento, era la prenda para protegerse en el campo tanto del frío, de la lluvia, como del sol, que es el que él utilizaba. Y luego había otra variante con la copa recta, que a partir de los años 40-50 por estética se empezó a bajar, y este es el que hoy en día se utiliza pues prácticamente en toda Andalucía. Seguimos con la tradición de hacer los dos modelos, siempre trabajando con fieltros de pelo de conejo. Todo el proceso es hecho a mano, tanto el entallado, el planchado y la costura. Hoy en día la gente que se aficiona al mundo del caballo están apostando otra vez más por este modelo que nos identifica sobre todo a Córdoba. En este lugar, que conserva las repisas y el espejo de sus inicios, nos enseñan a colocarnos el sombrero.
primero en la frente, después encajamos hacia atrás y ligeramente inclinado a la derecha, acerca siempre de una ceja que de la otra. Esa es la colocación auténtica de nuestro sombrero. Al sur de los Jardines de la Agricultura, en el grupo escultórico que homenajea a Julio Romero de Torres, el viajero puede ver la figura del pintor con el sombrero en mano y ataviado con capa española. Junto a él, su fiel mascota, Pacheco, el galgo que le regalaron unos amigos y al que le puso el nombre del último bandolero romántico. Continuando por la Ronda de los Tejares, el paseo más comercial de la ciudad, el visitante puede indagar en otra gran tradición local y forma de expresión artística, la joyería. También nuestro protagonista prestó atención en sus cuadros a las joyas que portaban sus modelos. El coral se asociaba en sus cuadros pues, a lo popular, a lo flamenco, y además decían que ahuyentaba las malas vibras. Se siguen vendiendo y se asocian siempre a las ferias y a la diversión. También Julio Romero de Torres hace muchísimo guiño a las perlas como algo más sobrio. Casi toda la mujer cordobesa le mete o corales o perlas, a veces diamantes, pero esas son como las dos cositas que más se reflejan en sus cuadros. Es la historia de nuestra joyería y al final no podemos entender el presente si no comprendemos nuestro pasado. Hoy en día lo que nos gusta es reconvertir los clásicos en diseños más vanguardistas. Por ejemplo, mira este contrapeso tan bonito, que es un diseño que son las perlas clásicas de toda la vida, pero sin embargo súper contemporáneo. Muy cerca está la Plaza de Capuchinos, con empedrado original, sinónimo para Romero de Torres de la Córdoba religiosa. Cobija algunas de las devociones que despiertan más fervor popular, como son el Cristo de los Faroles y en el Santuario de la Virgen de los Dolores, la Señora de Córdoba. En la fachada, una baldosa replica la pintura La Saeta. La gente donó tanto dinero para el azulejo de su calle que, con lo que sobró, se encargó este en 1921. Quiere aunar el sentimiento religioso de la ciudad en una mujer que está suplicando al Cristo de Gracia sus favores. Es una plaza que formaba parte del convento de franciscanos desde el siglo XVII. Fue desamortizado ese convento y esta plaza permitía unir dos barrios, el barrio de San Miguel y el barrio de Santa Marina. El día que murió Julio Romero de Torres, toda la ciudad se echó a la calle para despedir al pintor y ese cortejo fúnebre llegó hasta aquí. La plaza estaba llena, incluso un coro vino aquí a cantar una de las piezas de Schumann. Fue una conmoción, no solamente en Córdoba, sino en toda España, porque llegaron telegramas de condolencia desde todos los rincones en honor al pintor. Su pérdida atravesó el corazón de sus paisanos y una marea humana arropó el ataúd hasta el cementerio de San Rafael. En la visita al Camposanto se puede contemplar el sencillo mausoleo. La huella del artista nos dirige ahora al Círculo de la Amistad, una institución cultural que desde su fundación en 1854 ha sido el paradigma de las letras y las artes en Córdoba. Sitio de encuentro que se instaló en el viejo convento de Nuestra Señora de las Nieves, del que quedan espacios adaptados como el magnífico claustro. Los hermanos Romero acudían habitualmente. Fue tan fuerte el vínculo que nuestro protagonista pintó 6 murales hacia 1905 que decoran su regia escalera principal. 4 de ellas que son una alegoría al arte, la literatura, la pintura, la escultura y la música, y luego 2 obras de mayor tamaño, pero de igual cromatismo, Canto de amor y El genio y la inspiración. En las 2 obras utiliza como modelo a su familia. Es de su primera etapa, quizás la menos conocida, de un marcado estilo simbolista que la hace que sea una colección única en el mundo. Más una obra pintada al limón entre Julio y Enrique Romero de Torres, datada en el año 1898, que se titula Rosa en la balconada, que estuvo en el techo de la barbería. Aparte, exposiciones, certámenes a los que Julio se presentó aquí en el Círculo y luego además pues homenajes, como por ejemplo cuando triunfó en la Galería Whitcomb de Buenos Aires el 31 de diciembre de 1922. Por esa época se reformó el salón de recepciones de estilo vienés, hoy liceo, que era el marco ideal para fiestas, bailes y actos sociales. También es de visita obligada la extraordinaria biblioteca, con cerca de 25.000 volúmenes, y el sello del escultor Mateo Inurria.
De camino a nuestro siguiente hito, dejamos atrás la Plaza de las Tendillas. En los últimos años de vida de Romero de Torres se levantaron la mayoría de los edificios actuales y fue colocada la estatua del Gran Capitán, que se aprecian en su obra. También disfrutamos de rincones de postal, como la Calleja de las Flores, ya en la Judería. A solo unos pasos, al fin, la imponente mezquita catedral, con sus más de 1200 años de historia, y en su fachada norte, el altar de la Virgen de los Faroles. Como la gente venía a rezar aquí y lo llenaba todo de vela, era un lugar que era muy fácil que se incendiara. Hubo varios incendios y en uno de ellos, ya en 1927, el alcalde de Córdoba decidió encargar una pintura a Julio Romero de Torres. Está guardada en el Museo del Pintor, pero su hijo, Rafael, hizo una réplica y esa es la que hoy todavía nos recuerda la presencia del pintor en el entorno de la Mezquita Catedral de Córdoba. En este caso lo que nos presenta es la Virgen de la Asunción, pero acompañada de dos mujeres. Una de ellas es una monja y otra vestida con ropa de calle. Está hablando de la Córdoba sagrada y de la Córdoba profana. Todo Córdoba se rinde ante la Virgen de la Asunción. En sus alrededores se aglutinan numerosas opciones de hospedaje, como este, que mantiene en el patio el encanto de sus comienzos como posada y permite al viajero observar el templo de otra forma y conocer el secreto que guarda. Conforme van por las plantas, pues van viendo explicación de ampliaciones dentro de la mezquita. En la planta primera pues tenemos la ampliación de Abderramán I, en la planta segunda tenemos la ampliación de Abderramán II y en la planta tercera tenemos la ampliación de Abderramán III. En 1998 se compra un solar para ampliar el hotel y cuando se comienza la obra se encuentran unos restos que era una sala de abluciones, unos lavatorios que son del siglo X, que se comunican con la mezquita, de los mejores conservados en Europa, donde se lavaban antes de pasar a orar a la zona de Almanzor I en la mezquita. En este pintoresco barrio tampoco faltan diversas propuestas gastronómicas. En pleno Paseo de la Ribera nos detenemos ante el caballete instalado en la puerta de este restaurante. Rinde tributo a Julio Romero de Torres y trae su figura al siglo XXI. La bóveda del salón hace un guiño al retablo de la muerte de Santa Inés, los reservados al cuadro Alegrías y a su eterna Chiquita Piconera. Tenemos lo que es el papel pintado, recuerda su obra, lo que es los grafitis, recuerda su obra, lo que es las mesas, recuerda su obra, las barras representan la mezcla de colores, el suelo, salpicaduras. Nuestra vajilla es muy peculiar, tenemos platos que asemejan a la paleta de pintor, tenemos nuestro sombrero cordobés, hay una fusión entre la cocina mediterránea o de cocina de mercado y platos internacionales, donde siempre matizamos el producto cordobés. Podemos encontrarnos un falso risotto de rabo de toro, y luego terminamos con una obra maestra como puede ser un cochifrito del Valle de los Pedroches. Incluso representamos a la musa de Julio Romero en un cóctel y siempre te lo puedes tomar aquí en un balcón o en la terraza de la azotea que tenemos con vista al Guadalquivir. Es la estampa de su mítica pintura, con el puente romano en primer término y la torre de la Calahorra a lo lejos. Siempre vamos a tener esa imagen icónica porque Córdoba es una ciudad romana, se fundó en el siglo II a.C. y todo tiene que ver con el río que era navegable a su paso por Córdoba y eso hizo de la ciudad una ciudad importantísima en época romana que llegó a ser capital de la Bética. Y ese puente él se trazó en aquel momento. Es un paseo realmente muy agradable para disfrutar también de la naturaleza porque dentro del río hay un espacio que son los Sotos de la Bolafia, que es una reserva natural de aves. También otro de los elementos emblemáticos es la Puerta del Puente, puerta de la muralla de la ciudad que hoy tiene un aspecto de arco de triunfo romano. Nos recuerda también al pasado romano sin serlo. Cuando Julio Romero dedica una de las pinturas a la Córdoba romana, va a colocar como fondo la Puerta del Puente. Antes de marcharnos, nos alejamos por el puente para admirar la otra cara, la de su casco histórico, patrimonio de la humanidad. La panorámica inigualable de despedida o bienvenida a la ciudad natal del genial pintor.
Seguir en Córdoba la huella de Julio Romero de Torres permite al viajero hacer un recorrido temático apasionante por la única ciudad del mundo con 4 bienes patrimonio de la humanidad. La estela del pintor aúna un paseo por los monumentos y paisajes más formidables, propuestas gastronómicas y tradiciones artesanas. Más allá del folclore, el tipismo y la mujer morena, su obra trasciende al visitante el espíritu del flamenco, los círculos culturales, la historia y religiosidad de su tierra, porque él pintó el alma de Córdoba.